En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir pues hoy con el catecismo que estamos haciendo. Simplemente antes de continuar, queríamos darles un dato muy interesante de nuestro santo de hoy, San Camilo Lelis, cuya misa estamos rezando y cuya fiesta es hoy. Su madre lo tuvo a los 60 años, un dato muy interesante de su vida. Tenía 60 años, quedó embarazada y estaba muy débil ella, era de complexión muy débil, constitución muy débil. Sin embargo, lo tuvo sano al niño, muy interesante para contrastar lo que eran aquellas épocas católicas en que todavía había más fe y lo que es hoy día. Imaginen hoy día un caso semejante, una mujer que, algo poco usual, normalmente se da ya, no hay, las mujeres ya suelen ser estériles, pero ha habido casos y este es uno. Imaginemos hoy día que ocurriera, lo primero todos los médicos, tiene que abortar, o sea, 60 años, ya está vieja, encima débil, se va a morir, se puede morir, hay que abortar. El derecho la ampara, la ley, el peligro de la vida de la madre, una de las excusas falsas para el aborto. Entonces, para que veamos, y si esta mujer, si San Camilo Lelis hubiera sido concebido en nuestros días, no hubiéramos tenido San Camilo Lelis, lo más probable. Entonces, por hoy día, por esa mentalidad moderna, maldita, digamos, del aborto que tenemos, merece esa palabra fuerte, pero la merece, porque es, como sabemos, un homicidio en fin de cuentas, el aborto. Entonces no hubiéramos tenido un San Camilo Lelis, que fue un santo muy, muy grande. Les recomendamos mucho, si pueden conseguir alguna vida de él, muy impresionante su vida, cómo se convierte, milagros que hizo, cómo se dedicó a los enfermos, una vida muy, muy hermosa. De hecho es patrono de los hospitales, los enfermos, para todos aquellos que tengan parientes enfermos o ellos mismos padezcan enfermedades, recurrir con mucha confianza a San Camilo de Lelis, cuya vida desde su conversión, desde sus 25 años, casi que prácticamente de allí hasta que murió a los 64 años de edad, fue darse a los enfermos, a los necesitados, fundando un instituto dedicado a eso, los ministros de los enfermos, y teniendo un cuarto voto especial precisamente dedicado a eso, a los enfermos y a los que están con pestes. Hoy que andamos con el coronavirus, la pandemia, sus religiosos hacían voto de, aunque esté con peste, sea la peste negra, lo que ustedes quieran, igual ayudarlos, asistirlos y por supuesto ayudarlos a bien morir, que era lo que a él más le preocupaba, más que ayudar al puro cuidado del enfermo, que es importante, una obra de caridad corporal, el alma, que siempre eso es lo más angustiante que tiene que preocuparnos, la cantidad de almas que mueren sin asistencia, sin ayuda, sin tal vez tener ni siquiera un pensamiento respecto a la vida eterna, arrepentirse de sus pecados, tal vez porque no hay nadie que se los diga, que los insinúe. Entonces recurrir mucho a San Camilo de Lelis el día de hoy y tener en cuenta ese dato muy interesante que hicimos de su vida. Su madre lo tuvo a los 60 años y la madre salió bien, vivió todavía 14 años después, le daba a luz su hijo. Sin embargo, retomemos ahora sí el catecismo como tal, en donde habíamos dejado el día de ayer. Estamos en el segundo mandamiento de la ley de Dios, con el catecismo de San Pío X. Vamos a retomar una vez más qué es juramento, la pregunta 378. Juramento, dice el catecismo, es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de lo que se promete. Esto lo explicamos ayer. Siempre que uno hace un juramento, propiamente dicho, siempre que uno jura, uno hace a Dios testigo de lo que uno dice, testigo de la verdad de lo que uno dice. De allí la gravedad de jurar en falso, de jurar una mentira, como veremos más abajo en otra pregunta. La pregunta 379, muy interesante, pregunta: ¿está siempre prohibido el jurar? ¿Jamás se puede hacer un juramento? Muchas sectas protestantes sostienen esto. Dicen que no se puede por las palabras de nuestro Señor, que dice de no jurar. Entonces dice el catecismo, ¿está prohibido siempre jurar? ¿Jamás se puede hacer? ¿Se puede haber alguna circunstancia en la que sí se pueda jurar y no haya pecado? La respuesta dice, no siempre está prohibido el jurar, antes es lícito y aún de honra de Dios cuando hay en ello necesidad, primeramente que sea necesario. Y sigue el catecismo, cuando hay en ello necesidad y el juramento se hace con verdad, nada de mentiras, evidentemente, con juicio y con justicia. Entonces, 4 condiciones nos da el catecismo para que sea lícito el jurar, para que no sea un pecado. Necesidad, las repetimos, necesidad la primera, verdad, evidentemente, juicio y justicia. Veamos ahora qué es cada una de esas cosas. Dice la siguiente pregunta, 380, ¿cuándo no se jura con verdad? Cuando se afirma con juramento
lo que se sabe o cree que es falso, es decir, la mentira, o cuando con juramento se promete hacer lo que no se tiene intención de hacer. Si yo juro a alguien que voy a hacer una cosa, que yo en el momento que lo juro tengo la intención de no hacerlo, estoy jurando en falso, estoy jurando una mentira en última instancia. Es un pecado, por supuesto, gravísimo. Cosa distinta es que yo haga un juramento con toda la intención de cumplirlo y que cumpla con todos los otros requisitos que decimos, necesidad, juicio, justicia, que ya veremos qué es, y que después no pueda cumplirlo por X o Y circunstancias, que tal vez me trasciende, no depende de mí. Allí, por supuesto, no habría pecado, no habría perjurio. Eso es como cuando uno jura algo y no lo cumple, propiamente lo llama perjurio, perjurar. Pasemos entonces ahora a la siguiente pregunta, la 381, que dice: ¿cuándo se jura sin juicio? ¿Cuándo se jura sin prudencia y sin madura consideración? Es decir, precipitadamente, sin pensar bien uno lo que va a hacer, bueno, simplemente lo hace sin reflexión. O por cosas de poca importancia, dice también el catecismo, el jurar en vano, que suele decirse. Tal vez sea verdad lo que juro, pero es hablando coloquialmente, una bobada. No hay necesidad para nada de jurarlo. No será un pecado grave, no es un pecado mortal, pero es un pecado venial, cuando es una verdad lo que juro, pero es una cosa nimia, boba, como decimos, no hay necesidad de ello. Entonces hay que sacarnos esa costumbre que algunas personas tienen por allí. A veces ya sin ni pensar, es la mala costumbre, sale la palabra juro cada 2 por 3. No hay que sacarnos esa mala costumbre, porque hay que jurar cuando hay necesidad, no porque sí. Y dice la siguiente pregunta, 382, ¿cuándo se jura sin justicia? ¿Cuándo falta este requisito? Cuando se jura hacer, o sea, se jura sin justicia, cuando se jura hacer algo que no es justo o lícito, como vengarse, robar o cosas semejantes. Jurar hacer algo malo, un pecado, evidentemente eso es ilícito, es un pecado jurar hacer cosas malas, como decían los ejemplos del catecismo, vengarse, robar o cualquier otro pecado. Por supuesto, de suyo normalmente eso es un pecado grave, porque estamos haciendo a Dios testigo de la verdad de lo que juro de que voy a hacer un pecado, semejante aberración. Recordemos, cuando siempre que juramos, hacemos a Dios testigo de la verdad de lo que decimos. Si estoy jurando que voy a hacer un pecado, cada uno saque las conclusiones de lo aberrante que es eso como ofensa a Dios. Pasemos a la siguiente pregunta, 383, muy interesante. ¿Estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? Si juré vengarme de alguien matándolo, ¿estoy obligado a hacerlo porque lo juré? Dice la respuesta: no solo no estamos obligados, como es evidente, antes pecamos haciéndolas. Si yo cumplo mi juramento de vengarme, de matar al prójimo, de robar, de hacer alguna cosa mala, un pecado, por supuesto que en vez de estoy pecando al cumplir ese juramento, todo lo contrario, por hacer cosas prohibidas por la ley de Dios o en la iglesia. Evidentemente, de hecho es el pecado de Herodes, que mató a San Juan Bautista, que juró hacer lo que sea que la muchacha le pidiera, la hija de Herodías, le pidió la cabeza a San Juan Bautista, y dice el Evangelio, que en atención a los comensales y a su juramento, o sea, porque lo juró, habrá dicho: yo soy hombre de palabra, traigan la cabeza. Por supuesto que allí pecó, aumentó peor su pecado, porque ya había jurado, había pecado ya haciendo ese juramento, sin necesidad, sin juicio, sin prudencia, etc., como hemos visto, y encima empeoró el pecado cumpliendo el mal juramento de matar a San Juan Bautista. 384, la siguiente pregunta, dice: ¿qué pecado comete el que jura en falso? Es decir, el que jura una mentira, algo que sabe que no es verdad o algo que no tiene intención de hacer. Quien jura en falso comete pecado mortal, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, trayéndole por testigo de lo falso, lo que ya hemos dicho ayer y estamos ya volviendo a decir hoy. Quien jura en falso, quien jura una mentira, comete un pecado mortal. Primeramente, porque deshonra gravemente a Dios. Nunca olvidemos que el pecado es una ofensa a Dios, concepto muy importante, siempre tenerlo bien presente. Todo pecado ofensa a Dios. Pero podríamos decir que tal vez aún de manera más especial, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, porque a Dios, que es la verdad infinita, lo traigo por testigo de la verdad, de la mentira que digo. Estoy diciendo una mentira, estoy jurando en falso. Es aberrante pensar alguien hacer eso, para que caigamos en cuenta de lo grave. Y hay que tener en cuenta que esta circunstancia, jurar en falso, hace grave, hace pecado mortal. La mentira se llama muy chiquita.
Yo puedo decir la mentira más pequeña del mundo, que normalmente es un pecado venial, no hay que hacerlo, pero es pecado venial. Pero si yo juro esa mentira, yo pongo un juramento allí, por el cual hago a Dios testigo de la verdad, de la mentira que digo, evidentemente es un pecado mortal gravísimo. Y aquí tenemos un ejemplo, una circunstancia que mueve la especie teológica del pecado, que ya habíamos visto en pasadas catequesis, cuando hablamos de la confesión. Es decir, una circunstancia que hace que un pecado que sería venial, por esa circunstancia que se agrega, el juramento, se hace grave, se hace mortal, el jurar una mentira pequeña. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la última por hoy, la 385, que nos dice: ¿qué nos ordena el segundo mandamiento? Recién estábamos viendo lo que nos prohíbe, jurar en falso, deshonrar el santo nombre de Dios, etc. Ahora, ¿qué nos ordena? ¿Qué nos manda este mandamiento? ¿Qué es lo positivo de él? El segundo mandamiento, dice la respuesta, nos ordena honrar el santo nombre de Dios y cumplir los votos, además de los juramentos. Es decir, en virtud del segundo mandamiento, si estamos obligados a cumplir nuestros votos, de manera que si alguien tuviera un voto y lo incumple culpablemente, es decir, cometiendo un pecado, el pecado es contra el segundo mandamiento. En todo caso, dejamos allí por hoy. El próximo catecismo retomaremos desde esta pregunta y veremos qué es el voto, si es pecado infringirlos, qué pasa si es muy difícil el voto, si al final no lo puedo cumplir, todas esas cuestiones muy interesantes. Entonces dejamos allí por hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.